Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Lorenzo Sigó-Gravina para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, continúan sintiéndose los efectos del sinceramiento de los precios en los bolsillos esta semana con el aumento de las tarifas de los colectivos y hoy el aumento del 27% en el precio de los combustibles. Lorenzo, ¿es necesaria esta rapidez con la que el gobierno viene avanzando en este sinceramiento de los precios? Bueno, creo que la estrategia en general de gobierno, no hay dudas, fue de shock, lo dijo el presidente electo en su anticipó, es cierto. Lo dijo y lo está cumpliendo. Sí. Y uno ve, incluso con la desregulación de la economía, ya sea el DNU, la ley ómnibus, si es que se aprueba en el Congreso, uno ve que también le da libertad a las empresas para remarcar, para subir, para salir del corset que tenían algunos precios que no eran regulados, pero necesitaban autorización del gobierno. Entonces, bueno, y se está dando todo junto, y en parte también los combustibles, que ya esta idea de que lleguen al precio internacional, también es un cambio muy profundo. No solo había atraso, sobre todo durante la campaña electoral, producto de que el gobierno anterior pisaba, sobre todo particularmente el precio de los combustibles, la nafta, pero además ahora está esta idea de, bueno, tenemos que ir al precio internacional, entonces de alguna manera se está reconfigurando todo rápido y todo junto. ¿Y vos personalmente coincidís con esta premura en avanzar en ese proceso? Como todo riesgoso, creo que la idea de un gobierno que quizás no tiene tanto apoyo en el legislativo, no cuenta con gobernadores, es decir, bueno, este es mi mayor momento de popularidad, lo aprovecho, avanzo rápido, o por lo menos que el riesgo es liquidar ese capital político muy rápidamente. Muy rápido, pero también avanzar en todos los frentes, ¿no? Porque reformas políticas, reforma laboral, están avanzando con todo. Hay que ver también, quizás yo lo que veo es la estrategia puede ser correcta, pero digo, ¿qué va a terminar quedando? Un rompecabezas. Bueno, esto sí se aprobó, esto no. Y bueno, y mientras tanto sí tenemos claramente un fogonazo inflacionario que a nosotros diciembre nos ha dado 26%. Hay cierto consenso que está entre 25, alguno dice 30. ¿Y qué proyectas para enero ahora? Claro, el problema es que enero también va a ser algo parecido a diciembre, está en torno a 25, poquito más, poquito menos, no lo sabemos todavía, a ver si hay algún ajuste más que todavía se implemente. Y en febrero vienen las tarifas de gas, de electricidad, que tienen que ajustar también fuerte. Entonces, digamos, primeros 3 meses de gobierno, si incluimos diciembre, enero y febrero, con una inflación que difícilmente baje del 25% promedio mensual. Una locura. Y acá lo más probable es que todo el resto de los precios empiecen a seguir. Los salarios en diciembre no han subido ni cerca del 20 y largo por ciento. ¿Y qué van a hacer en enero? Bueno, tratar de recomponer parte del terreno perdido. Entonces el salario se va a tratar de indexar, se van a abrir las paritarias, va a haber cláusulas gatillo, se van a activar, etcétera, etcétera. Y la pregunta es qué va a pasar con el dólar. Porque hizo el gobierno un salto del tipo de cambio. Hagamos una pausa, ¿no? Te voy a preguntar obviamente por el dólar, que además ha sido uno de los temas del día, ¿no? Pero obviamente que tu respuesta a esto que te voy a preguntar está vinculada, ¿no?, con lo que pase con el dólar, pero si uno tiene que especular acerca, ¿no?, de cuándo uno puede imaginar una inflación de un dígito, ¿eso cuando tenés alguna proyección en ese sentido? ¿Cuándo una inflación mensual puede estar en torno al dígito? Con este proceso inercial, la única forma es un plan de estabilización. Uno de los requisitos de un plan de estabilización es que el tipo de cambio oficial funcione como ancla y diría que haya un solo tipo de cambio. Y eso puede llevar más o menos tiempo, ¿no? La realidad es que no hay una fecha precisa. ¿Crees que se puede avanzar hacia un régimen de tipo de cambio fijo en algún momento en los próximos meses? Bueno, justamente como te decía antes, el problema es que ahora si vos tenés una inflación del 25% o más mensual y el tipo de cambio lo dejás en 2%, por más que el gobierno no fue a 6,50 de entrada, sino que fue a 800, o sea, también ahí se generó un colchón. Si vos te das 2 o 3 meses... Sí, uno imagina que después va a haber otro movimiento, sin duda. Claro, por eso, ahí está lo complejo del tema, porque si vos no querés que se atrase mucho el tipo de cambio real, querés seguir acumulando reservas, etcétera, tenés que mantener empezar a mover rápido el tipo de cambio oficial. Entonces, si el dólar también se sube a esto de que los salarios suben al 25, las tarifas, entonces no va a bajar en el corto plazo hasta que no tengas la posibilidad de hacer un plan de estabilización. Ahora, la otra estrategia más agresiva es, bueno, dejémoslo planchado 2% y nos la jugamos ahora a un tipo de cambio casi fijo a ver si podemos bajar la inflación.
Pero el riesgo es que con una apertura de las importaciones vos te atrases muy rápido y en una situación muy compleja del Banco Central no hay reservas netas, siguen siendo más de 10.000 millones de dólares Parece negativas. igual el escenario menos probable. No, ese, claro, ¿no? claro. Pero bueno, ahí sí podrías quizás a jugártela a tener un resultado, a bajar más rápido la inflación, pero con el riesgo de que después tengas que volver a devaluar. Por ahí parece más probable una nueva devaluación más cerca, ¿no? del periodo del ingreso de la cosecha gruesa, y ahí, bueno, ahí de alguna manera, por ahí sí, tal vez un tipo de cambio fijo, ¿no? Unificación y liberalización del cepo, sí, pero bueno, el problema es que vas a tener dos shocks cambiarios, ¿no? Entonces tu inflación va a ser un serrucho, va a llegar 25, 30, va a bajar un poco y después va a volver a tener en abril o cuando suceda eso, es el riesgo de tener un nuevo fogonazo inflacionario y con el riesgo de que, bueno, y si esta vez se acelera más la inflación, termines peor. Entonces ahí hay una estrategia que no me queda claro cuál es el camino que va a tomar el gobierno. Esto además hablando, ¿no? del dólar oficial, pero hoy tuvimos, ¿no? un salto significativo en los dólares financieros, ¿no? con el contado con liquidación cerrando en torno a los 1.050 pesos, ¿no? un salto importante con los dólares financieros ubicándose en sus niveles más altos desde mediados de diciembre. No hablábamos de esto en el primer bloque. ¿Crees que este salto puede continuar en los próximos días o crees que se puede estabilizar en torno a estos niveles? Creo que esto es un poco un reacomodamiento. Creo que los primeros días después de que asume Milei y que el tipo de cambio oficial llega a 800, de hecho nos sorprendió que el tipo de cambio financiero no solo no reaccionó, sino que incluso empezó a bajar. Bueno, sí. Ese periodo, digamos, de cierta bonanza en el que además venían los exportadores sin liquidar para esperar justamente las primeras medidas del gobierno, bueno, esas exportaciones salieron, ese 20% que se liquida en el CCL ayudó a bajar y ahora la cosa se empieza a normalizar, el flujo de exportación, entonces ya no hay tanta oferta en el CCL y ahora empieza a acomodarse. Estos valores, si uno quiere, son un poquito más razonables. Ahora, el riesgo es que esto no sea el principio justamente de un ensanchamiento de la brecha, que en la medida que el Banco Central tenga las tasas de interés en pesos tan bajas, hay riesgo de que esto se profundice, así que hay que estar atento a este tema. Claro, era un riesgo que se planteaba justamente cuando el Banco Central tomó, ¿no? la decisión de bajar las tasas de interés. Sí, es lo mismo que todo de mover muy poco el tipo de cambio oficial. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a volver a subir las tasas de interés? ¿Va a acelerar el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial? ¿Va a ir esos precios tan importantes, ¿no? El dólar oficial y la tasa de interés en pesos de referencia de la economía? ¿Van a seguir retrasándose o se van a tender a acercar al resto de los precios que corren a un nivel del 20-25%? ¿Lo ves al Banco Central usando reservas para intervenir? Porque por lo menos, por lo pronto, continúa, ¿no? comprando reservas y acumulando reservas del Banco Central, ¿no? No, creo que en la medida que lo veo primero flexibilizando la política del crawling peg del 2% antes que tener que vender reservas, hay muy pocas, no tiene sentido, pero bueno, ahí fíjate cómo sería el mercado el que le está marcando al Banco Central, no, mira, no podés ir al 2% mensual porque tu inflación del 25%, yo te pido más, y ahí el mercado mismo va llevando al Banco Central a tener que subir un poco la tasa de depreciación del dólar oficial, pero también la tasa de política monetaria en pesos. Por eso, por el momento no lo ves interviniendo. No, por el momento no, y es más, veo quizás más probable que sea por el lado de la subaceleración de la depreciación del tipo de cambio oficial o de la tasa de interés en pesos que trate de contener más que interviniendo, porque insisto, hay muy pocos dólares en el Banco Central. Hay que conservarlos. Sí, exactamente. Muy bien, Lorenzo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Cerramos entonces el programa de hoy con información acerca de la actualidad económica de la Argentina y lo que puede suceder en los próximos meses con las distintas variables económicas en este periodo de transición que estamos atravesando de real complejidad. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.